Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la charla número 5 de la Escuela Germán Rojas Niño en su cuarto año. Hoy te hemos invitado al compañero Vladimir Zavala con el tema El amor eficaz, la política que puede ayudar a construir la paz total. Este tema lo tratamos en homenaje al cura Camilo Torres Restrepo. Compañero Vladimir, tiene la palabra. Bueno, primero pues agradecerle a la Escuela de la Certeza del Amor Germán Rojas Niño la invitación, a Mauricio y a todos sus miembros. Segundo, hacer como unas previas. Un libro y fueron 11 libros. Bueno. Segundo, a Germán Rojas Niño, quien, aunque no estuvo en el Frente Unido de Camilo, sí estuvo en Golconda y, y aportó desde Golconda mucho en, en las concepciones políticas. Su hermano Carlos Rojas, que es antropólogo, bueno, toda la familia Rojas prácticamente. Y en tercero, recordar el 15 de febrero del 81, en el que estaba 19 en la cárcel La Picota. Y claro, nos quitaron el general del dirigente máximo de Golconda, sacerdote, quien murió pues en el 94, y a mí nos recibió Navarro Wolf, que era el encargado de los visitantes. Hicimos unos actos muy hermosos y profundos ahí en La Picota, a propósito del quinto aniversario, no, del 15, porque era el 81, e iniciamos la jornada de unidad nacional Camilo Torres Restrepo, que incluía el tema de la amnistía en ese momento, y bueno, todas esas discusiones. Entonces, imagino que son de los jóvenes que pues no sabían esos hechos. Los quería relatar de entrada, pues, para darle sentido. Pues inicialmente la pregunta que me ha hecho Mauricio era sobre los días previos y por qué había muerto Camilo como tan fugazmente, tan rápido. Pero luego ya la mandó sobre el amor y hacia la situación actual. El amor concebido por Camilo, pues surge obviamente de la concepción cristiana y por los planteamientos de un psicoanalista muy importante antifascista que se llama Eric Fromm. Y en esa concepción, en la concepción del amor, partía de los sentimientos. Y, y ese amor, entonces, para que se... Y los es básicamente el jugarse por el otro, por la otra, por los otros. La espiritualidad más antigua del planeta antes que los egipcios y los griegos y los chinos es la yoruba, la de nuestros abuelos. Yoruba se juega por el otro, por la otra.
otra por los otros. Y eso es lo que produce ese, es sincero, es jugarse por el otro. Yo tuve una discusión al respecto con François Autar, el maestro de Camilo, porque él decía que solo era eficaz. Yo le decía, si se deja solo eficaz, es para resolver solo las necesidades y eso lo puede hacer cualquier política. En Golconda insistimos en que era amor, sincero y eficaz. Pero el M19 y la escuela que ustedes tienen, además de hablar amor, sincero y eficaz, se plantea desde la certeza del amor. Y entonces, cuando el amor es certeza, contempla todos esos otros que ha planteado Camilo Torres. Entonces, pues, un, eh, un brindis y una admiración porque el amor es certeza. Dos personajes del M19 en la relación personal conmigo, que fueron básicamente Germán Rojas Niño, Raulito y Afranio Parra, discutimos eso varias veces, en diferentes momentos, con Afranio en Cali, cuando las milicias, y con Raúl, pues, en posteriores recorridos. En, eh, en uno de los libros que alcanzó a sacar Bernardo, en, en ese, en la discusión que habíamos realizado con Raúl, había cuatro elementos centrales que era una explicación que hacía Raúl sobre la decisión de la tal vez novena conferencia del M19, donde decidió a las Fuerzas Armadas vida de la nación. Y entonces esa vida a la nación con esos dos componentes, la paz con las Fuerzas Armadas, que era, pues si se quiere, para plantear la paz. La octava conferencia del M19 había tomado mucho la experiencia de Nicaragua y de que el eje de dominación era la Guardia Nacional y enfocó todos sus esfuerzos contra el ejército colombiano, además de haber hecho ya el Cantón Norte. Pero hacer esa rectificación, que fue la que determinó el camino hacia la paz, pues fue muy importante. Y Raúl, y eso está en un texto que yo hice en su memoria, que de los libros se llama Camilo, Mensajes Visionarios. Entonces decíamos, veamos a Camilo con el corazón. Decía así, recientemente en Yopal, el poeta Delfín Acevedo, quien fuese discípulo de Camilo en la Yuari, era la unidad para la reforma agraria de Yopal de la ESAP, era un Camilo, me dijo, para Camilo lo más importante era lo ancestral, y esto sucedía para él en la Orinoquía. Su decisión de hacerse sacerdote le lesionó en la tierra del Puma, el Arauca Borador, y la de irse a la montaña lo hizo aquí en el Casanare. Estudiar e investigar siempre fue su propósito. Pues todos saben, Camilo tiene un periplo a sus 37 años, cumple el 3 de febrero 37 años, hace en la montaña su cumpleaños, él le gustaba mucho cocinar y les invita a los guerrilleros en un lugar que se llamaba Puerto Marrano
a comer espaguetis con marrano. Y fue un día como de fiesta y de celebración. 13 días después moría en el combate, un periplo muy corto. Pero los cuatro elementos los estudiantes en cuatro que conmovieron las bases de nuestra sociedad. Uno, la legalidad del Estado colombiano fracturada ante el asesinato de Gaitán, como la juventud de origen liberal a la transformación y el cambio. Segundo, la legitimidad, el baculazo que como sacralización del poder establecido hacía la Iglesia Católica, cuestionada a fondo por el compromiso, el propósito de Camilo Torres al plantear la revolución como imperativo cristiano. El deber del cristiano es ser revolucionario, el del revolucionario hacer la Movimiento Universitario de Promoción de la Comunidad, la comprensión de un país en conflicto y por ende la participación de inmensos contingentes de jóvenes católicos y cristianos de origen conservador a un cambio político. Por ello, la movilización de Camilo hacia la transformación del cambio político es la movilización por excelencia de la Universidad Colombiana y es anterior al Mayo francés, hasta de los años. Tercero, de la alfabetización con la campaña Conrado Benítez, la reforma la reforma urbana, las declaraciones de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS. Y cuarto, la decisión de Camilo, evoluciones, las variables de turno, variable estratégica, estructural, superior a lo político y a lo económico-social, presentada por los condenados de la tierra de Franz Fanon, Lumumba y el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Por lo cual afirmó: no quiero dogmatizar sobre el momento de la coyuntura revolucionaria que estamos viviendo. Quiero solamente exhortar a los estudiantes a que ellos tomen contacto con las auténticas fuentes de la información para determinar y con responsabilidad cuál tendrá que ser su consecuencia en la respuesta necesaria para la revolución. Personalmente creo que estamos acercándonos acertadamente a la hora cero de la revolución colombiana, pero esto no se lo podrán decir con la debida autoridad, sino los obreros, los campesinos y la clase popular. Tenemos que ascender a la clase popular para poder que ellos nos enseñen. Hay que abandonar todo paternalismo. Hay que aprender de la clase popular. Hoy, pues al colocar estas palabras en el libro de Gustavo Petro, su biografía, él y lo ha dicho pues explícitamente, además en la campaña del 18 habló explícitamente de la participación de muchos miembros de Golconda en la fundación del M-19, pues además de Raúl y Carlos Duplad y bueno, el mismo Álvaro Hugo Mejía, que debió estar hace poco con ustedes. Se evidencia el origen católico y cristiano
de la adhesión de Petro a la revolución. Vi en el colegio que ahora lo regentaban los católicos donde estudió García Márquez y lo del barrio Simón Bolívar y todas estas cosas. Bueno, en fin, guardando proporciones, podemos decir que esa revolución que Camilo decía, empecemos ya porque el ya es ahora, pues ese ya, en el caso de Camilo, lleva 57 años, pero se está haciendo hoy. Gracias a esta movilización que, a mi manera de ver, la entendió la juventud colombiana el 5 de octubre del 2016, después de que nos robaron el plebiscito, porque eso fue robado por el uribismo, y salieron los jóvenes estudiantes de las universidades de todo el país, sin importar las clases, pero sobre todo las clases altas de los Andes, de ESESI, etcétera, a decir, queremos la paz, Antioquia no es Uribe, y eso se consolidó el 21 de noviembre del 19 en el paro nacional, donde los jóvenes rebasaron o se coordinaron con las direcciones obreras y sociales, etcétera, y se llegó al 28 de abril en Cali, cuando los jóvenes negros, indígenas y mestizos generaron la gran resistencia y el anuncio de una transformación inevitable. Esas condiciones hacen que la plataforma del Frente Unido, toda ella, esté presente en el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. La parte ecológica, la parte natural, que es, a mi manera de ver, el gran aporte hoy de Gustavo Petro, porque Camilo sí alcanzó a comprender la cibernética artificial, todo el tema de la organización cibernética que Golconda construyó y que Jaime Bateman y Álvaro Fayad y Elmer Marín adoptaron para las primeras estructuras antes de la OPM, del M19, pero no se ha encontrado esto de lo natural, de la naturalización, y eso lo evidencia Petro al plantear en el discurso de Barcelona la perspectiva de Colombia, potencia mundial de la vida, después de ser nosotros la potencia mundial de la muerte, porque es la guerra más larga de las guerras de baja intensidad, la nuestra, volverse potencia mundial de la vida, recuperando nuestra biodiversidad, etcétera, eso se llama cibernética natural. Y ese es el gran aporte, a mi manera de ver, nuevo de Gustavo Petro al proyecto de transformación social de Colombia. Y eso es una herencia camilista. Y ahí voy a profundizar en tres cosas. Las insurrecciones después del 9 de abril se organizan de diferente manera. Una, la que termina siendo las FARC, la decide la internacional, la tercera internacional, viendo el triunfo de la Revolución China, dice, abandonemos la teoría del Frente Popular de seguir aliados de las burguesías nacionales y hagamos alianza obrero-campesina con insurrección. Eso termina siendo las FARC. En el acto allí alguien del Partido Comunista me alegaba que eso no era así, pero cuando estuvimos trabajando en Meissen, estaba un hombre que se llamaba Pedro López que trabajaba con Selmira Cruz y Enrique Cruz. Y Enrique Cruz, el hermano de Selmira, introdujo al mayor Lister y al mayor Richard, que eran de la división roja del ejército soviético, contra la división azul que los nazis hicieron en la invasión a la URSS. Los comunistas
españoles no tenían generales propios porque decían que los generales eran los soviéticos. Pero en esa división también estuvieron los anarquistas españoles. Y ellos sí decían, a nosotros no nos mandan los soviéticos. Y tenían un general que fue el general Bayo. Y Raúl Castro, el hermano de Fidel, lo conectó y el general Bayo es quien da todas las instrucciones para hacer la invasión del Gradma del 26 de julio, que es la que termina triunfando como el movimiento 26 de julio. Y entonces ese proyecto era un proyecto anarco-liberal. Cuando digo anarco es no en el sentido de que la palabra anarquista la han desdibujado. Lo anarco es sin una forma de gobierno central, es una asamblea de dirección donde surgen dirigentes, etc. Y estaba ligada al proyecto liberal, que era la revolución ortodoxa del partido que dirigía Pío Socarrás y el senador Chivas. Eso lo pueden ver ustedes en unas historias que cuenta Daniel Santos, que le dice, pues usted es amigo de Fidel. Dijo, lo conocí cuando Fidel le abría la puerta al senador Chivas, por allá en los años 50. Entonces, esos dos orígenes son distintos. Luego está el que produce el EPL, que es prácticamente la propuesta de la Revolución China. Y finalmente, para mí, la del nacionalismo revolucionario, que interpreta, sigue lo de Camilo. Eh, Gaitán planteó una alianza de liberales y conservadores para derrotar la oligarquía, pero con unos procesos tácticos. Él decía, primero echaremos a la oligarquía del Partido Liberal y por eso tenemos que tomarnos el Partido Liberal y luego derrotaremos al Partido Conservador. La historia no le dio la razón, pues porque lo mataron en esa táctica. Camilo, que tenía pues un conocimiento de su oligarquía y sabía que no iba a ser muy fácil, y además tenía también un dolor personal, porque esta oligarquía decía que su mamá era una casquivana, la mamá de Camilo, Isabel. Y esas cosas cuentan en lo personal también. Entonces él concibe, después de sus estudios sociológicos, convocar un frente unido. Y el frente unido era del pueblo liberal y conservador y no alineado y comunista y demócrata cristiano y todos contra la oligarquía liberal conservadora. El vacío que deja Camilo al irse al monte, pues lo llena inicialmente López Miquelsen, pero él también defecciona y se va al gobierno de Gerard Restrepo, y el general Rojas, que tenía una alianza popular de solo conservadores con Olano Cruz y muy en el Valle con el senador Giraldo, etcétera, dice Alianza Nacional Popular, la misma de Camilo. Y lo que logra después el M-19 es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y al recoger las banderas de el robo del 19 de abril y plantear como lo hace Petro. Petro, a diferencia de la tradición que traía el M-19, que era una insurrección legítima contra el robo de las elecciones, Petro en su libro insiste en que era la construcción de un ejército popular revolucionario de masas, grande. Entonces, esas cuatro fuentes están y no han estado unidas. Por eso hemos estado en toda esta división, todas estas cosas. Camilo decía, hay que destacar lo que nos une y reducir lo que nos diferencia. El M-19 inicialmente cuando sale de las FARC sale a unir el conjunto de las guerrillas y en particular al Ejército de Liberación Nacional que estaba muy debilitado por todas esas contradicciones internas. Entonces, el primer corolario que quiero allí colocar es que es la concepción de Frente Unido, esa concebida por Camilo, la que hoy ha triunfado.
es esa concepción, enriquecida indudablemente por la práctica política del M-19, pero en particular de hoy su dirigente, presidente nuestro, nuestro presidente, mi presidente, Gustavo Petro. Lo otro que quisiera aportar, porque me parece que hoy es central, es, y que no se le ha dado mucha importancia, es que en todos los mensajes, Camilo hace el mensaje a las mujeres. Recién el gobierno de Rojas Pinilla le ha dado ¿cómo se llama? El derecho al voto, o sea, ha legitimado el derecho al voto a las mujeres. Pero quiero referirlo porque me parece de harta importancia ante dos cosas. La visión del feminismo que está abriendo un camino en cosas importantes y a una tragedia terrible que es los feminicidios ya personales, intrafamiliares, etc. Dice Camilo, periódico Frente Unido número 8, 14 de octubre de 1965, días antes de irse a la guerrilla. Bueno, la condición es que en ese momento él se iba con su compañera, o sea, Camilo fue muy fiel a su voto de castidad, pero cuando se reduce al estado laical, él ensambla el amor con Guilherme Olivieri, que era su compañera de acción. A tal punto que si ella se va, porque ella era del Frente de Liberación Nacional de Argelia, y sabía echar tiros, Camilo no muere, pero el Estado Mayor del ELN no la aceptó al ingreso. Dice, la mujer colombiana, como la mujer de todo país subdesarrollado, ha estado siempre en condiciones de inferioridad respecto al hombre y la sociedad. Estas condiciones varían de acuerdo con el nivel de vida de las personas. Dentro de la clase popular, la mujer tiene muchos deberes de tipo material y casi ningún derecho espiritual. El más alto grado de analfabetismo lo tienen las mujeres de la clase popular. Tienen que trabajar duramente en las ocultas, pero en ocasiones muy duras labores del hogar y de las industrias menores, huertas, cerdos, gallinas, perros, etc., sin consideración a las incomodidades y responsabilidades de la maternidad. La mujer de la clase obrera no goza de ninguna protección social y mucho menos legal. Cuando en un país como el nuestro el hombre acosado por la miseria, la desocupación y enfrentando a las responsabilidades agobiantes de una familia numerosa, refugiándose falsamente en los vicios, abandona el hogar, la mujer tiene que afrontar todas las cargas de esto. ¿Cuántas casas obreras se encuentran durante las horas de trabajo cerradas con un candado por fuera, llenas de niños semidesnudos y semihambrientos que esperan que su madre llegue del trabajo para recibir algo de comer? La mujer de la clase media también es explotada por los patronos. Es posible que dentro de esta clase las relaciones con los maridos sean más igualitarias. Sin embargo, estas familias no podrían subsistir sin el trabajo de la mujer, y sabemos que la mujer trabajadora, la oficinista, la empleada, sufre explotaciones y presiones de toda clase por parte del patrón. La mujer de la clase alta tiene que disimular con ociosidad en juegos de naipes y reuniones sociales la falta de oportunidades intelectuales y profesionales que existe en nuestra sociedad. Es esta, en esta la fidelidad conyugal no se exige sino a la mujer. La censura no viene sino sobre ella en el curso de que cometa algún error en esa materia.
Aunque la ley consagra la igualdad y los derechos y deberes, en la realidad esta igualdad no existe. En la política, los hombres de la clase popular han sido hasta ahora conducidos según el capricho de la oligarquía. La abstención ha sido el primer grito de rebeldía de toda una clase que no confía en las patrañas de la oligarquía. Ya existen otros síntomas de unificación de la organización de los descontentos. Sin embargo, la oligarquía como un pulpo comienza a extender sus tentáculos hacia las mujeres colombianas. Los hombres de esta clase les han dado el derecho de votar para continuar usándolas como instrumento. Con todo, la mujer colombiana tiene valores de persona humana y no es simplemente un instrumento. La mujer colombiana tiene la conciencia de ser explotada no solamente por la sociedad como la mayoría de los colombianos, sino también por su compañero, por el hombre. La mujer colombiana tiene disciplinas de lucha, ha mostrado generosidad en su entrega a los demás, tiene resistencia al dolor físico. La mujer colombiana, como toda mujer, tiene más sentimiento, más sensibilidad, más intuición. Todas estas realidades en una primera etapa debe ser exaltada y puesta al servicio, no de las oligarquías ni de los hombres como tales, sino de un ideal revolucionario convertido en el ideal de la mujer. Por el contrario, la mujer ha visto con más intuición quizás que los hombres, que han sido engañadas por las papeletas electorales y las luchas partidistas. La mujer colombiana todavía no está infectada por esta egoísta tentación de poder. Las oligarquías las quieren infectar, pero no saben si los colombianos tienen malicia indígena. Las mujeres la tienen mucha más. Ellas saben muy bien que el voto es la nueva forma de explotación que la oligarquía les ha planteado. Ellas han sido y serán el apoyo de la transformación revolucionaria. Ella tiene que ser el corazón de la revolución. Si cada hombre revolucionario cuenta en su hogar con una mujer que sabe respaldarlo, comprenderlo y ayudarlo, tendremos muchos más hombres al lado de la lucha. Después de realizada la revolución, la mujer sabrá que la igualdad de derechos y deberes no permanecerá solamente como letra muerta en el papel, sino que será una realidad que ella misma, como fuerza popular y revolucionaria, podrá garantizar. Los problemas del divorcio y del control de la natalidad que la mujer colombiana cree poder resolver dentro de un sistema conformista y de opresión no podrán ser resueltos sino dentro de un régimen que respete la conciencia de las personas y los derechos individuales, familiares y sociales. No podrán ser resueltos sino cuando haya un Estado que tenga verdadera autonomía y a la vez respeto de la relación con la jerarquía eclesiástica. La mujer colombiana tiene la suficiente generosidad como para encuadrar todos estos problemas personales dentro de un ideal más amplio. Es donde estos serán resueltos sin descuidar las demás necesidades de sus semejantes. Este ideal no podrá ser sino en la realización de una auténtica revolución colombiana. Leí eso extensamente de la mujer porque hoy creo, y lo quería proponer y aprovecho este hecho que destaco, el amor sincero y eficaz en la certeza del amor, producida por la tradición de la práctica política del M-19, hace que hoy nos planteemos un frente unido desde la Colombia, potencia mundial de la vida, plan de desarrollo del gobierno actual, contra el feminicidio. El feminicidio está aniquilando las condiciones de un proyecto revolucionario. Eso está afectando todas las clases. Hay violencia familiar, hay violencia de clase, hay mil cosas. Entonces, construir esa lucha hoy nos lleva a lograr dos cosas. Uno, el programa de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, es el programa más avanzado del progresismo de nuestro presidente. En lo interno significa el desarrollo de todas las reformas, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma electoral, la reforma agraria, las reformas. Pero en lo planetario
significa lo que está logrando ya Petro, ser un líder continental y mundial en la defensa del planeta, en el uso de nuevas tecnologías. Pero ahí tenemos que ganar a nuestras mujeres al lado de este proyecto progresista. En el M19, pues muchas mujeres lucharon. Hay una en particular que es cofundadora y central, que es Idela Ávila de Zuluaga, la hija de Milton Puentes, que prácticamente en su finca es que se hace la conformación del M19. Y los que la conocieron fue la asesora de Navarro en la constituyente. 2 hijos perdió en esa lucha, Óscar Zuluaga y María del Pilar Zuluaga. Pero, y son más las mujeres del M19 en la lucha. Entonces, quería colocar ese mensaje porque me parece que, pues, no es solamente recordar a Camilo, que se lo merece siempre y todos los días, sino que sus planteamientos tienen absoluta vigencia. Este último mensaje lo redactó Gidney, no lo redactó Camilo. Es del 14 de diciembre y Camilo ya estaba en la montaña. Pero era esa unión, esa pareja revolucionaria que también hay que destacar, de Camilo Torres Restrepo y Guido Olivieri, su compañero. Gracias. Ahora, compañero y compañera, el que tenga alguna pregunta puede hacérsela a Vladimir. O diferencia, porque hoy es también el momento de que veamos las diferencias para unirnos mejor. Bueno, ahí me hace la invitación, Vladimir. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan? Compañera Antonia, tiene la Sí, palabra. sí, buenas noches. Pues he quedado bastante, ¿cómo le digo? Bastante, será sorprendida con todo lo que el compañero eh, dijo, el cual habló a favor de nosotras las mujeres, pero a veces también me siento, ¿cómo le digo? Que todavía creo que hay hombres que por el machismo creen que las mujeres no tenemos la oportunidad de llegar a encabezar listas a cualquier corporación de este país. Incluso hace poco tuve una discusión con una persona porque vi una lista en unas elecciones que están a punto de realizarse ahorita en mayo y está conformada de puro hombre. Entonces yo decía que dónde estaba la mujer, porque nosotras las mujeres somos el 54% de la población colombiana y en las urnas somos las que más salimos a votar, pero todavía no tenemos conciencia de que podemos votar mujer, mujer vota mujer. Eh, Cuando él hablaba de la clase media, de la clase baja, también llegaba a pensar que el Estado está demorado en pagarle a esa mujer, que es luchadora, que es ama de casa, que es esposa, que es amante, que es todo, que es, bueno, no sé, no tengo palabra para describir ese cuidado, esa economía del cuidado que tanto le ahorra el país, pero que no tenemos la oportunidad de tener un espacio donde el gobierno nos pueda garantizar a estas alturas de la vida una vida digna para nosotras las mujeres, porque donde estamos nos toca luchar para podernos sostener. En este momento yo hago énfasis en la cuestión de la mujer docente, la mujer maestra, que igual
le toca luchar con todo y cada uno de los jefes o directivos docentes por el acoso laboral, por el acoso de todo, y que cuando nos llega la hora de un concurso y no pasarlo, sin ninguna prudencia, el Estado también nos condena y nos saca, porque ahora hay unas medidas para poder ser madre cabeza de hogar. O sea, hay muchas cosas que a nosotras las mujeres todavía estamos en pañales, y sí quiero agradecerle al Señor por esa amplio lectura que hizo y específicamente a favor de la mujer. Y ojalá este proyecto fuera un proyecto, sí, potencia mundial de la vida, pero también potencia mundial para el reconocimiento de esa ardua labor que las mujeres cumplimos en este país colombiano. Esa es más que todo mi intervención, y preguntas pues tengo pocas, porque él lo ha dicho todo. Lo que tenemos nosotras las mujeres que recoger eso y ponerlo en práctica y poner a funcionar la 1257 para que las que vienen atrás se empoderen de ella y así puedan tener una vida diferente a la que hemos tenido esta generación mía. Gracias, compañera. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Hugo Riaño. Gracias, buenas noches a todos y todas. Saludando a Vladimir, a la escuela. Pues tengo la inquietud, estos momentos que sin lugar a dudas son históricos. Digamos, el camino que mostró Camilo, un poco ya Vladimir con su sabiduría nos da esas conexiones con el hoy. Pero sí tengo la duda sobre, o bueno, no, más que la duda, en esta mañana estaba participando también en un proceso del movimiento por la salud de los pueblos, y al final sale pues el inconformismo, ¿cierto? Que dentro de las negociaciones solo 20 senadores y senadoras, lo que sea, pues cambia, lo de la reforma a la salud cambia ahora sí se mantiene las EPS, mientras en la campaña era quitar las EPS. Entonces, claro, hay un inconformismo que se debe mantener desde mi punto de vista, ser críticos y críticas. No se va a agotar, digamos, los cambios estructurales desde mi punto de vista. No se van a agotar con Petro, no se van a, es necesario 3, 4 presidencias más del pacto histórico, de este Frente Unido. Tienen que aparecer más, ¿cierto? Como darle todo en la marcha del 14, obvio, más que apoyo a Petro, desde mi punto de vista, era apoyo a cambios que son necesarios, pero que se deben discutir, ¿cierto? Y ahí también está un poco lo que pasó con el de la SAE, que a los 3 días le entregan a los char las empresas, y la discusión que hay, digamos que definitivamente tenemos el gobierno, pero no el poder. Digamos, creo que ahí, no sé, Vladimir, debemos seguir construyendo procesos comunitarios, populares, de organización social, que son los que van a cambiar. Hoy se tiene el gobierno y hay una correlación de fuerzas que día hablando ahí en una reunión con Alirio Uribe, el representante de la Cámara, dice, no, esto se va a totear a final de año, la idea es que van a pasar las 4 reformas y se va a venir, digamos, un proceso muy tenaz frente al gobierno, a pesar que le va a tocar aflojar muchas cosas que era de su campaña. Entonces, agotarlo, obviamente se apoya al presidente Petro, lo que sea, pero es una coyuntura, es un momento donde la correlación de fuerza ha cambiado un poquitico, como dice el profesor Supero, pero debemos trabajarlo mucho más para hacer otras reformas, si se quiere, inclusive en la reunión del Movimiento por la Salud de los Pueblos, otra vez, ahí sí, Rosa de Luxemburgo, reforma o revolución. Estamos en un momento de reformas, pero la apuesta a la revolución, el cambio estructural, desde mi punto de vista, de la sociedad y del mundo. Esa sería como la pregunta o preocupación de dejarle todo a Petro, y que Petro, y son solo 4 años, ya quedan solo 3 años y medio, y pasan el tiempo muy rápido, y acá la respuesta realmente es la de las organizaciones sociales, un poco como lo enseñó o se la jugó Camilo en Tunjuelito, y bueno, llevando lo que nos decía Vladimir a toda esta juventud muy goda a hacer y a darse cuenta de la realidad y a construir con las personas. Gracias. Gracias.
Eh, Tiene la palabra Claudia, la compañera del Chocó. Claudia. Sí, compañeros, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, nítido, compañera. Perfecto. No, pues más que una pregunta, sinceramente un agradecimiento bastante fuerte a todos aquellos guiadores espirituales, el cual nos ha fortalecido cada día y a esas palabras tan bonitas y tan fortalecedoras. Me sentí bastante acompañada. eh, a pesar de que vemos tanta injusticia y tantas cosas en el camino que recorremos las mujeres de diferentes lugares en el territorio, todavía estamos en pañales, como dijo la compañera, pero cada vez somos más las que nos pellizcamos y aportamos a que sean abiertos estos ojos y estos oídos de cada mujer, cada jovencita, cada niña, con todas las orientaciones espiritual principalmente, ya que desde cada lugar donde nos encontramos siempre tenemos un ángel que nos está guiando y el día de hoy pues creo que es un ángel más de los tantos que tenemos que nos guía y que nos acompaña, nos orienta en este caminar de aprendizaje día a día. Este es como mi aporte, compañero, Muchas gracias. compañera. Gracias a ustedes por escuchar el mayor que leyó el documento que en su momento fue escrito, que todavía está vivo, porque así lo siento. Y más para el mundo indígena es bastante fuerte porque si nosotros que medio sabemos leer y escribir, diga que vamos un poquito. Mientras que sabemos, aquellas que sabemos leer y escribir, nos sentimos quedadas, aquellas que no lo saben, donde todavía hay tanto desconocimiento de tantas cosas, donde hay palabras tan fuertes que esto es lo que nos ha llevado a muchas compañeras a desistir de la vida, como es de hermosa y tomar una decisión tan pesada. Eh, Créame que esto me pone de punta los pelos, pero me siento muy acompañada y acogida frente a esta situación. Y ahí estamos cada día aportándole al proceso, iniciando desde las escuelas, porque es una base de trabajo muy importante, ya que la educación académica se está llevando a las comunidades indígenas. Me gustaría que hubiera como un libro que dentro del círculo educativo que dan para la enseñanza eh, en el colegio, pues fuera orientado desde este punto de vista y que hubiera como más herramientas, que no solamente fuéramos los líderes, las lideresas que están dentro de este proceso, sino que sea visto desde las escuelas, desde los profesores, porque nosotros como indígenas es un proceso muy fuerte frente a la participación de las mujeres.
siempre nos han tenido y siempre nos dicen que no tenemos palabra, no tenemos voz. Lo que nosotros decimos siempre lo cogen, bueno, lo que una mujer dice en un espacio, dicen que esto es una cosa inventada, siempre nos cogen como de recocha. Entonces, debido a esa palabra de recocha, de ese momento de burla que se presenta en una reunión, es el temor a seguir aportando, de seguir hablando lo que se siente. Entonces, estábamos mirando en algún momento las compañeras de la mesa departamental indígena de mujeres, de cómo se buscaba una estrategia para que esto fuera sembrado como dentro del, como se dice, cuando una persona está enfermo, si no se puede inyectar antimuscular, entonces inyecta entre las venas como para que se alivie más rápido, algo así. Y con el aporte de cada uno de ustedes, pues me colaborarían con eso, sería súper importante que quedara dentro del Plan Nacional de Desarrollo una de esta iniciativa o no sé cómo decir. De todas maneras, muchas gracias por escucharme y la verdad, feliz, feliz de estar en este espacio y en este lugar con ustedes y cada uno de los rincones en el cual nos encontramos. Gracias, compañera Claudia. La compañera Claudia Vladimir es una líder indígena del Chocó. Tiene la palabra Patricia Pinilla. Buenas noches, buenas noches. Pues ante todo, muchísimas gracias al compañero Vladimir por la lectura de ese documento tan bello, tan significativo. Solicitarles si a través de Mauricio podemos tener una copia del documento. Ese documento creo que vale la pena que todos y todas, ¿no? Pero sobre todo nosotras las mujeres lo podamos difundir en las reuniones de los círculos de mujeres o los grupos que tenemos donde estamos trabajando, tanto desde lo que es la política como lo cotidiano, porque nos hace ver la gran responsabilidad que tenemos y sentir más la presión que nosotras sabemos cómo es la presión que recibimos en todos los espacios, el desconocimiento cuando nosotras tratamos de hablar, que toca siempre como casi que pues braviando, porque muchas veces los compañeros que han sido toda la vida compañeros de este proyecto también en muchas ocasiones desconocen totalmente la palabra o la accionar de nosotras las mujeres y creen que solamente como la mujer puede, para que sea la secretaria, para que organice el salón, sí, que participe, pero es una participación que yo la siento muchas veces que ellos la quieren, los compañeros la quieren manipular, ¿no? No, esta viejita la ponemos aquí y ahí, vemos qué hacemos. Entonces, uno, la responsabilidad de nosotras, las mujeres, la necesidad de empoderarnos, de trabajar muy fuerte en eso, de reconocernos, porque si en primer lugar nosotras no nos reconocemos con el potencial que tenemos, pues los hombres que también son fruto de esta cultura machista y que tampoco la pasan bien con eso, con la carga que tienen. Entonces, pues tampoco, pues si no nos respetamos a nosotras mismas y nos hacemos valer, pues tampoco va a ser del otro lado, ¿no? Y tiene que ser algo como con mucha armonía. Entonces, el agradecimiento, el documento, y siento mucho que el compañero Moisés no haya podido entrar. Yo lo conocía él hace unos años, el compañero viene del LN, entonces me habría gustado mucho, pero tuvo un percance familiar en el momento en que iba a entrar a la reunión, tuvo que irse, por allá una pariente murió y tuvo que salir, pues como a atender esa situación. Entonces siento que Moisés no haya podido compartir eso porque sé que habría aportado mucho por su experiencia con el ELN. Él es de Santander, me decía que la finca, el sitio ese patio cemento, donde murió Camilo, era de la familia de él, de un familiar, él conoce muy de cerca esos últimos días de lo que fue Camilo, no porque estuvo con él, sino por su familia. Entonces, habría sido bonito que él hubiera podido participar. Eso, gracias y volver a solicitar el documento, compañero Vladimir, y muchas gracias por sus palabras. Gracias, Mauricio.
Gracias, Bueno, Patricia. Vladimir tiene la palabra para que haga el cierre. sí, bueno, a ver, hermano, es que son dos cosas. Una, proponerle que, no sé si frente al tema de los diálogos hacia la paz total podamos hablar muchas cosas que se requieren ahí frente a lo del ELN, pero en particular aquí con lo que decía la compañera Claudia y Patricia y la otra compañera, eh, en la paz total hay que diferenciar indudablemente las tradiciones políticas de las de sometimiento, eso está claro, pero en la ejecutaria hay que hacerlo con más fuerza. Pero me quería referir a lo que decía el compañero Hugo sobre el gobierno y el poder. Y eso es una discusión que yo vengo desarrollando hace rato. Yo insisto en que, o sea, si usted quiere coger el poder, ¿cómo haría usted para sacar a Sarmiento Angulo del poder? La única es, tendría que matarlo, prohibirle que todas sus generaciones hereden, etcétera, una cosa así. En cambio, el gobierno que viene de la misma palabra cibernética, que es conducción, navegación, permitió, por ejemplo, que ya el gobierno de Petro sacara 25 generales que trabajaban para Sarmiento Angulo a ver a quién mataba. Con la reforma de la DIAN le podemos sacar unos millones. Es decir, el, el, el gobierno, cuando se dice tenemos el gobierno y no el poder, a mí me huele a una disculpa para no hacer las cosas. O sea, porque gobernar es conducir, es resolver. Y el poder así se vuelve, es tan solo una ilusión, ¿sí? Entonces, eso es una visión que construimos allí y que no es cierta. Y cada vez siento, o sea, el discurso del balcón de Nariño, que hay que llamarlo algo así, que fue como el balcón de la alcaldía cuando lo sacaron. En el discurso ya Petro convocó a levantarnos e incluso recupera ahí lo gaitanista y lo camilista cuando dice, y si es preciso, pasen por encima de nosotros, si nosotros no cumplimos, si no transformamos, ¿no? O sea, la disposición de nuestro presidente es muy grande. Ahora, el problema es que aquí hubo una oligarquía, una élite que le permitió llegar, y ustedes lo conocen, ahí en el Valle, pues Dilian y el mismo Roy, y bueno, todas esas fuerzas. Y esas fuerzas que permitieron que llegara Petro tienen dos cosas. Primero, que cobran muy duro y se quieren seguir manejando todo. Y segundo, la estrategia uribista que es déjenlo gobernar y déjenlo que la caguen. Y así no volvamos a tener más izquierdosos por mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy intérpretes de la coyuntura con toda la decisión. O sea, para mí, la utopía nuestra es plenamente colectiva para una perspectiva propia. Y eso hay que hacerlo en cada lugar. Yo no tengo ningún puesto en el gobierno, ni creo que lo vaya a tener. Pero yo digo, estoy como las guayaberas, por fuera y gobernando. En cada lugar en donde puedo actuar a favor del gobierno, lo hago, porque me parece que es lo que tenemos que hacer. Segundo, hay que tener una mirada reveladora de la realidad y transformadora del mundo. La realidad es distinta a todo lo que aprendimos, ¿sí? Hoy hay cosas absolutamente nuevas. Eso del hidrógeno 3, ¿quién sabía esa vaina? Eso es más barato que hasta los molinos de viento de Don Quijote, ¿sí? Diseñar una planeación permanente, o sea, el plan de desarrollo, esa Colombia potencia mundial de la vida, la tenemos que hacer en cada pedacito de Colombia que nos tocó vivir, a cada uno y a cada una. Y la información
para garantizar la realización. Tenemos que estar bien informados para realizar y hacer las cosas bien. Y eso significa, no, o sea, todavía seguimos muchos, es que Uribe es el malo y tal, eso no nos va a conducir. Tenemos ya es que gobernar, construir, ¿sí? Educarnos en procesos para mejorar y potenciar la vida, construir un mejoramiento pleno, determinante de esa transformación donde estemos, una comunicación que potencie, afine y multiplique esas realizaciones, no pasar cuanto fast news se nos mete, ¿sí? Y sentimientos que articulan al grupo y humanizan al individuo. Eso es, insisto nuevamente, eso para que lo tomemos, es el amor sincero, eficaz y en la certeza del amor. Y porque el amor es certeza, la certeza de la vida. Entonces construyamos desde ahí. Ese es el deber y sobre todo de una escuela como la Germán Rojas Niño. Muy agradecido por la invitación. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es ese amor con certeza? Que el amor valga la pena y la alegría, que no sea doloroso. Que los seres libres seamos los que somos, mujeres y hombres. Pensemos y no obedezcamos. Que enseñemos a dudar de todo y de todos y de cada uno de nosotros. Y que la mente sea el camino provocador para abrir un nuevo mundo. Vivimos un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a la luz del día. Tenemos que hacer al revés, que el amor sea la luz del día y la violencia sea derrotada. Gracias. Gracias, Vladimir. Un momentico, Vladimir. Sí. Le pido a todas y a todos que enciendan la cámara, por favor. Que Vladimir, nosotros tenemos una costumbre que es mecánica. Sí. Darle la gracia al compañero invitado. Por favor, los que faltan, por favor, prender la cámara, por favor. El poeta Pavón no le funciona la Dios cámara. nos bendiga y los bendiga. Gracias por haberme invitado a esta reunión. Compañera Antonia, todos los sábados con el mismo link se puede conectar. ¿A la misma hora? A la misma hora. Entonces, compañeros, démosle un aplauso por haber compartido, Vladimir, con nosotros esos temas tan importantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El documento. Yo le hago llegar el documento a Mauricio para que se los pase. Bueno. A las 9. Gracias, Lado, con Gloria Rosero. Hola, Gloria, ¿cómo estás? A las 9:09 de ese espacio, el mismo link funciona cada 8 días. El próximo sábado vamos a tener a un concejal de Bogotá con el tema desde el Consejo, cómo ayuda al gobierno del cambio. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.